decirles cómo es la línea de tiempo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Déjeme decirle. Efectivamente, esta iglesia es la Iglesia de Jesucristo porque se restauró. Se restauró porque después de los 12 apóstoles allá en Jerusalén, todos fueron muertos y la Iglesia Católica se organizó como 400 años después, hasta que vino Constantino, hizo Constantinopla y todo ese asunto. Pero eso es lo de menos, digo, porque la iglesia se restauró en 1830, después de la iglesia que estableció Jesucristo. Pero Jesucristo restauró la iglesia que venía de por ahí, de Isaías, de Miqueas y estos. Ellos ya traían la organización que los judíos se adjudican. Pero déjenme decirles que la organización de los judíos está totalmente pulverizada, porque ya no tienen la organización que tenían en la época de Jesucristo. En la época de Jesucristo él puso orden y dijo 12 apóstoles, y atrás de él venían una restauración, otra restauración, otra restauración desde Adán. Entonces la iglesia de Jesucristo se estableció desde Adán, de la mano divina, bajo la dirección del Dios el Padre, se estableció la iglesia de Jesucristo. Y cuando se vino la apostasía y se apartaron de la verdad, vino Enoc y por medio de él se restauró la iglesia. Y llevamos, hoy esta es la 7ª restauración. Así que esta iglesia no empezó en 1830, empezó con Adán. Y de esa manera no somos novatos en restauraciones, esta es la 7ª vez que se restaura. No somos novatos en restauración. No, ya tenemos práctica porque se ha ido restaurando y José Smith le tocó llevar a cabo la 7ª y última. No habrá más. Última restauración. Por eso son los últimos días. Así que pensando en eso, José Smith estaba restaurando todas las cosas. ¿Cómo venía la creencia de estas iglesias que salieron después de unos años de haber muerto todos los apóstoles y de los diferentes concilios y Constantino el rey y todo eso? No estaban con acuerdo de las doctrinas fundamentales del cristianismo y se juntaron en el Congreso de Nicea para ponerse de acuerdo y unificar a los cristianos, que en ese tiempo eran perseguidos terriblemente por los romanos y todas las monarquías. Entonces, Constantino empieza a ver que se organicen, protegerlos y todo, y se hace un congreso para que se agrupen bien los cristianos y que se pongan de acuerdo en sus creencias, no por revelación, sino por acuerdo nomás, para que no se anden peleando entre ellos, ¿no? Y ahí en ese congreso llegaron a varios acuerdos. Entonces, ahí hablaron del cielo e infierno. Ahí se llegó al acuerdo. Los cristianos creemos que hay un cielo y un infierno. Tan, tan. Así de sencillo. Salvos o condenados. Esa era la premisa, ¿no? Si obedecía a la persona, bueno, sería salva, y si no, pues sería condenada. Entonces, cuando José Smith está en el proceso de la restauración en el 16 de febrero de 1832, tenían la pregunta después de que estaban ya con el libro de Mormón traducido, que hablaba de grados de gloria, y traduciendo el Nuevo Testamento, vieron que Pedro hablaba de 3 grados, Pablo. Y entonces, bajo esta premisa, dijo José, entonces el cielo del que hablaban estos, tenemos que arreglarlo. Esta es la revelación de revelaciones. Así, si hay una revelación más importante que se ha dado en esta dispensación, es la visión sobre los grados de gloria. Y creo yo, ya ese es apunte mío, ¿no? La tenemos subestimada porque no la analizamos tanto como deberíamos. Ya que si se ha revelado algo sobre las glorias eternas, está ahí. Y si hay una fórmula única para poder acceder al grado de exaltación, está ahí en esa revelación. Ahí te dice, con más o menos información, pero ahí te lo marca, ¿no? Para la gloria celestial, esto, la gloria terrestre, esto, y la gloria celeste, esto. Entonces, ahí es una síntesis de la senda de los convenios que me parece a mí muy, muy, muy clara sobre cómo podemos acceder a la exaltación. Ahora, esta revelación, hermano Alvarejo, como usted bien apuntaba,
Se dio el 16 de febrero de 1832. Recién nacidita la iglesia, ¿no? Sí, pues estamos hablando de 2 años, o sea, iba a cumplir 2 años en abril de 1832. Había testigos ahí, los únicos que vieron la visión fueron José y Sidney, y los 12 testigos que estaban ahí, algunos de ellos dejaron registros de que ellos no vieron nada, pero que sintieron el poder y que incluso llegaron a sentir la gloria, pero que no percibieron ni vieron las cosas que vieron José y Sidney. Y bueno, estas son las circunstancias, hermano Alvaradejo, de esta revelación. Esta es la fecha y así es como pues se recibe. Básicamente, ¿por qué llegaron a ese punto? Porque estaban precisamente cuestionándose el contenido de Juan 5:29, que ahí nos lo da en la introducción de Doctrina y Convenios. En la historia de José Smith se indica, a mi regreso de la conferencia de Amherst, reanudé la traducción de las Escrituras según las varias revelaciones que se habían recibido. Era patente que se habían quitado de la Biblia muchos puntos importantes relacionados con la salvación del hombre o que se habían perdido antes que se recopilara. Parecía de por sí evidente, a juzgar por las verdades que quedaban, que si Dios premiaba a cada uno de acuerdo con las obras hechas en la carne, el término cielo, al referirse a la morada eterna de los santos, tenía que incluir más de un reino. Consiguientemente, mientras traducíamos el Evangelio según San Juan, el hermano Rigdon y yo vimos la siguiente visión. La escritura que dice Juan 5:29 se refiere a lo siguiente: y los que hicieron el bien saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Esos eran los dos conceptos que manejaron los cristianos por años, ¿verdad? Más de un milenio, 1800, casi 2 milenios. Así que es muy interesante, hermanos. A veces nosotros no nos damos cuenta y pensamos que la iglesia es como cualquier otra organización. Pero la verdad es que han sido restaurados principios fundamentales del cristianismo con la proyección directa de cómo regresar a la presencia de Dios. Básicamente había dos ramas. Unos que eran los ortodoxos, que era una aplicación estricta de la obediencia, ¿no? De que pues, o te vas al cielo o te vas al infierno. Pero también, hermano Alvaradejo, se había desarrollado una corriente que eran los universalistas. Los universalistas, ¿qué es lo que creían? Creían que todos se iban a salvar por la gracia de Dios. ¿Sí? Todos se van a salvar por la gracia de Dios. Dicen los universalistas, finalmente todos somos sus hijos y Dios ama a todos sus hijos y por tanto Dios, con motivo de que los ama, no desea que ninguno de sus hijos padezca un infierno, sino más bien Él desea que todos se salven, porque Él nos ama a todos. Entonces decían ellos, lo que va a pasar es que pues Dios va a castigar a los que tenga que castigar, van a pagar por lo que tengan que pagar, pero al final todos se van a salvar en el reino de Dios. Entonces así estaban como los ortodoxos de, no, pues si no obedeciste, te vas al infierno. Si te portaste bien, vas con los angelitos, ¿sí? Y te vas al cielo. Y estaban los universalistas que decían, no, todos se van a salvar porque Dios nos ama. Entonces, estas eran las corrientes predominantes, ¿no? De la época. Totalmente. Y lo interesante es que ninguna de las dos concuerda con el Evangelio, ni siquiera con el modelo de familia en esta vida, que como dijo José, nos vamos a sorprender del parecido tan intenso que hay entre lo que vivimos aquí y cómo son los asuntos en el cielo, ¿verdad?